¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Muy bien. Y ahora entonces vamos a definir lo que son los beneficios. Los beneficios de una empresa durante un determinado periodo de tiempo se lo define como la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales en los que incurre la empresa durante un periodo de tiempo. Si ustedes miran los beneficios, los sinónimos con los que ustedes van a encontrar en general en la vida: beneficio, tasa de ganancia, tasa de rendimiento, el rendimiento que tiene una empresa, son todos sinónimos de lo que es el beneficio y hacen referencia a esto mismo. ¿Cuál es la utilidad que obtuvo la empresa en un determinado periodo de tiempo? La utilidad es el beneficio, que es la diferencia siempre entre los ingresos y los costos. Muy bien. Si ustedes... El profe dio tres: tasa de ganancia, rendimiento, ¿y cuál fue el otro? Utilidad. ¿Cuáles son las utilidades que obtuvo la empresa? Es lo mismo que tasa de ganancia, que beneficio, que rendimiento. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que los beneficios, ¿a qué es igual el ingreso total? A P por Q menos el costo total. Pero el costo total, ¿a qué es igual? Al costo total fijo, que son los costos independientes del nivel de producción, más los costos totales variables, que son los que son una función del nivel de producción. Entonces, nuevamente en la forma reducida, yo veo que los beneficios son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Cuando miro esa diferencia, automáticamente cuando lo analizo, digo, bueno, ¿qué cuestiones surgen acá? ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir que los beneficios sean mayores que cero. Y en ese caso, si el beneficio es mayor que cero, lo que está ocurriendo es que los ingresos totales son mayores que los costos totales. ¿Está bien? Sí. La otra cuestión que puede ocurrir es que los beneficios sean iguales a cero, lo cual me estaría indicando que los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Qué me quiere decir? Y si esto es igual a esto, el beneficio es igual a 0. 10 menos 10, 0. ¿Está bien? Y la otra que puede ocurrir, ¿cuál sería? La más desgraciada, que el emprendimiento que nosotros tenemos tenga un beneficio menor que 0. En ese caso es una pérdida, y lo que estamos indicando que es que los ingresos por ventas son menores que los costos totales que tengo que afrontar. ¿Está bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, esto que parece que es sencillo implica el análisis en profundidad, varias cuestiones. Yo acá estoy hablando de el beneficio mayor que 0, pero podría decir, ¿cuándo el beneficio es máximo? Acá no hay mucho para hablar, pero acá, cuando yo analizo, lo que tengo que ver, lo importante es
que los ingresos totales por ventas son menores que los costos totales, que son los costos totales fijos más los costos totales variables. Muy bien. Lo que uno puede desprender es cuál es el grado de deterioro o el grado de pérdida que tiene la empresa cuando el beneficio es menor que cero. ¿Por qué el grado de pérdida? Porque si yo cuando vendo distintas cantidades a distintos precios cubro los costos totales variables, es decir, los costos de producción, y cubro una pequeña parte de los costos totales fijos y la otra no, la empresa, uno podría pensar que tiene visos de que se puede superar la situación. ¿Qué voy a decir? Bueno, lo que tengo que hacer es estudiar, ajustar los costos variables de producción, verificar si efectivamente la producción estoy siendo eficiente en la utilización de los insumos. Tendría que verificar que no estoy trabajando en la zona de ineficiencia en la utilización de los insumos. ¿Se entiende por qué? Porque ahí estaría teniendo costos más altos de los que en realidad debería tener, porque no estoy siendo eficiente en el uso, en la producción de un bien y en la utilización del insumo que me cuesta plata. Entonces, ahí puedo hacer ajustes de modo de bajar los costos totales variables y decir, bueno, ok, los costos totales fijos, si yo bajo estos son fijos, no los puedo variar, pero si bajo los variables, puedo llegar a una situación de esta o una situación a una situación que uno anhela, que es de tener beneficios mayores que cero. La otra que uno puede pensar, decir, bueno, no pago parte de los impuestos, total después Argentina, total después me acojo a alguna moratoria y mientras tanto sigo vendiendo porque cubro los costos totales variables que son los de producción y bueno, y cubriré algunos, pagaré algunos, digamos, los servicios los tengo que pagar y habrá impuestos que no los pago, el alquiler no me van a echar por ahí, lo pago un mes sí y un mes no, ¿se entiende? Empiezo a ver cómo empiezo a arreglar, pero digamos, la situación de fondo es primero es ver cómo puedo tocar los costos, que es hacia adentro de la empresa, y después dependerá de qué tipo de mercado es en el que yo estoy vendiendo, si puedo de alguna manera generar, si estoy en un mercado que es muy competitivo, probablemente no pueda tocar los precios. ¿Por qué? Y porque la competencia los precios están muy finitos y donde yo subo un poco el precio, mis consumidores se van a los sustitutos más cercanos, se desplazan a los sustitutos y dejan de consumir esto. Pero en algunos dependerá si la demanda es inelástica, si puedo hacer si es elástica y puedo hacer una propaganda de modo que aumentando los precios para cubrir los costos pueda convencer a los consumidores que mis productos son más caros pero son de mejor calidad. Digo, hay una política de comercialización, ¿se entiende? Detrás de esto que uno mira, que son dos cuentitas, dos números, se abre toda una cuestión de lo que es la competencia, ¿está bien? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, muy bien. La pregunta que, digamos, en estos dos entonces más o menos los análisis están hechos. Lo que queda, que es lo más importante, es, bueno, cuando los ingresos son mayores que los costos, ¿cuándo sé que el beneficio es máximo? Muy bien, para eso, y con esto terminamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que voy a tener que analizar gráficamente cómo son los beneficios. ¿Por qué?
Porque el beneficio, yo voy a tener beneficio, ingreso total y costo total en el gráfico. Y acá voy a tener las cantidades de producto en abscisa. Y entonces, ¿qué sé? Por el ingreso total, yo sé que mis ingresos son de esta manera. Y el costo total, por la gráfica que nosotros creo que no vimos, para no complicarnos, tiene esta forma, el costo total. Estos son los ingresos totales y esos son los costos totales. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Lo que voy a observar es que para productos, cuando yo empiezo a producir poca cantidad, nosotros en la clase pasada de costos observamos que cuando yo producía más cantidad, los costos, más cantidad que menos de un bien, los costos tendían a bajar los costos medios de producción. ¿Por qué? Porque caía, cuando yo aumentaba la cantidad, prorrateaba los costos fijos en las cantidades de producto y los costos variables de producción aumentaban muy poquito, ¿se acuerdan? Hasta que alcanzaba un mínimo y a partir de ahí empezaba a crecer, ¿se acuerdan? El concepto es que para determinadas cantidades está bien que los costos totales para cantidades iniciales sean mayores que los ingresos totales, entonces. Con lo cual, lo que voy a observar es que para cantidades iniciales lo que hay es que cuando miro lo que veo es que los costos totales son mayores que los ingresos totales y por lo tanto los beneficios son menores que cero. Entre esta cantidad y esta cantidad el beneficio es menor que cero. Y a partir de un determinado valor, lo que voy a observar es que los costos totales son mayores a los ingresos totales y entonces acá también vuelvo a tener beneficios menores que cero. Quiere decir, ¿por qué era eso? Bueno, porque habíamos explicado cómo eran recién los ingresos y decíamos que los ingresos eran crecientes cuando el ingreso marginal era mayor que cero. Cuando el ingreso marginal era igual a cero, el ingreso total era máximo, y cuando el ingreso marginal era menor que cero, que cambiaba dependiente, el ingreso total empezaba a disminuir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? Con los costos totales habíamos visto que tienen la forma casi inversa a la del ingreso total, y entonces lo que sabemos es que hay un área en la cual los ingresos, esta área en la cual los ingresos totales son mayores a los costos totales y por lo tanto los beneficios son mayores que cero. Muy bien, en esta área lo que tenemos que ver es cuando el beneficio, en el área donde los ingresos están por encima de los costos, cuando los beneficios son máximos. Y el beneficio, lo primero que a uno le surge es decir, bueno, mirá, los beneficios van a ser máximos cuando esto que es el ingreso total y esto que es el costo total, cuando esta diferencia entre ingreso y costo, esta diferencia sea máxima. Cuando el ingreso total menos el costo total, esa diferencia es máxima, ahí el beneficio es máximo. ¿Está bien? ¿Y cuándo se da eso? Geométricamente, eso se da cuando la condición necesaria de maximización del beneficio es cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Esta es la condición de maximización del beneficio. Cuando el beneficio es máximo, el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. ¿Por qué es eso? Porque el ingreso marginal era la pendiente de la tangente
en cada punto de la función de producción, en cada punto, a ver si tengo alguno de estos que ande. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal era la pendiente de la tangente en cada punto de la curva de ingreso total. Carlos, perdón, en 3 minutos se corta, te aviso por si se corta, vamos al otro. Bueno, y el costo marginal, esto era el ingreso marginal. Y el costo marginal es la pendiente de la tangente en cada punto de la función de costo total. Entonces, como son pendientes, en el punto en donde el beneficio es máximo, la pendiente de la tangente en el costo total es igual a la pendiente de la tangente en el ingreso total. ¿Qué quiere decir que son iguales? Que tienen la misma inclinación. Por lo tanto, si tienen la misma inclinación, como la pendiente de la tangente en el ingreso total es el ingreso marginal y la pendiente de la tangente en el costo total es el costo marginal, cuando las dos pendientes son paralelas, significa que son iguales y por lo tanto el ingreso marginal es igual al costo marginal, y eso ocurre cuando la distancia geométrica entre las dos curvas es máxima. Por lo tanto, la diferencia entre el ingreso total y el costo total para esas funciones de costos y de ingresos es máxima cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal y por lo tanto el beneficio es mayor que cero. El beneficio es máximo cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Con esto, no sé si todavía estamos online. Sí, acá estamos, Carlos. Bueno, con esto, si no hay preguntas y entendieron, terminamos la clase. Si no, nos volvemos a conectar con el otro link y en 5 minutos respondo las preguntas, como quieran. Chicos. De mi parte estaría, no sé lo demás. Yo lo entendí. Entendí. Ok. Bueno, entonces la clase que viene repasamos esto muy rápidamente y vemos los ejercicios de costos, ingresos y beneficios. Y ya con eso dejamos todos los temas listos para el examen parcial, para el segundo parcial, que lo van a hacer el viernes el martes que viene sería Ahí se corta, profe. Bueno, listo. Pero sí, nos vemos la próxima. Listo, Adiós. nos vemos la próxima.